Reconectando Holísticamente te da la bienvenida a este podcast en donde te damos herramientas holísticas para tu día a día. Aquí está mi amiga Ángeles y yo, Taide, para traerte este tema de la sombra. Chan, chan, chan. Ya sé, hasta con música de fondo, Miren, ¿no? hasta nos uniformamos sin querer queriendo. Sí, qué cosas. Por ejemplo, ahorita Sí. que dices el uniforme, qué curioso, ¿no? Que la mente en cuanto dice Negro. uno sombra, lo asocia Lo al negro. Sí. Bueno, por lo menos yo pudiera hablarlo de que desde niños cuando descubres Sí. esta proyección que haces en la pared, Sí, que te dicen exacto, tus papás, ¿no? tu sombra. ¡Ey, esa es tu sombra! Y he visto videos que el pobre niño ¿Cómo anda se asusta? corriendo No, ajá, me de sigue. que me está siguiendo, ¿no? Claro. Creo que este es un tema bastante, es normal, pero no se le da la importancia Exacto. ni el valor. Es Entonces, normal, pero creo que ¿por es un dónde va tema esto? como evitar, que todo, ¿no? Yo creo que, y tú lo mencionaste muy bien, el tema de que en la actualidad estamos como en una era de Sí. todo está bien, positivo, háblale a tu güero, todo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Sí, eso está cuando muy nos fuerte ahorita. enfrentamos y todos lo tenemos? Que te levantas de malas, no quieres ver a nadie, o de repente, ay, no, pues sí me dieron como el enojito, el celito, la envidia. Es nuestra sombra tal cual. A mí me encanta el tema de la sombra, creo que es algo como fuerte, pero estoy súper segura, todos tenemos luz y obscuridad, es como el yin y el yang, Sí. tal cual, así es A como... ver, sepárate de tu sombra. Exactamente, Para empezar, o sea, ¿no? podemos, O sea, aquí está. aquí estamos, exactamente. No nos podemos Entonces, separar no de lo ella. puedes separar. Aquí el punto es no luchar contra eso. Es como, sí te acepto, Te veo. sí te veo, sí sé Te de dónde, reconozco. cómo y por qué estás aquí, Claro. pero aún así sé que eres parte de mí. Entonces, cuando hacemos como ese engrama de Mira, se me pusiste la crack, piel chinita. ¿qué hacemos? Trascendemos esa oscuridad. No es que ya no vaya a tener, claro, y vamos a tener siempre, yo creo, pero aquí el punto es que ya no vas a engancharte con eso que te vas a estar peleando siempre. De que no, yo no, y no la quiero ver, y no la quiero ver, y no la... No. Es que es esto, tú lo has mencionado en varios programas, el no ser como un péndulo. Claro. Porque si yo nada más quiero estar de un lado, que sería la parte de la luz, la parte de la alegría, del estado zen, del positivismo, pues estás de un lado de la dualidad. Sí, de la Entonces, balanza. esto te va a llevar sí o sí a pendularte al otro. Claro. Entonces, creo que aquí el punto que estás mencionando y es bastante interesante que lo analicemos. Entre más nos pongamos en un extremo, más espacio está habiendo Claro. en el otro polo. ¿Y qué significa? Que significa que va a ser más trabajo personal, emocional, mental, para poder sobrellevar justamente aquello de lo que me quiero alejar. Totalmente. Y ¿no? ahí es como dicen, mientras más alto estés, más dura duro la va a ser el caída. fregazo Claro, para bajar. claro, Entonces, claro. es tal cual, yo te invitaría o te pregunto, ¿qué tanto? Y te pregunto a ti, y justo lo vimos en un taller nosotros, trabajar con esa sombra. Nuestros miedos, nuestros enojos, la frustración, pero ¿qué tanto has hecho como esa interiorizar el que, ¿sabes qué? Hasta cierro una meditación a lo mejor y decir, a ver, ¿cómo vería esta sombra? ¿Qué sombra es esta? La vergüenza, el, no sé, ser hipócrita o ser criticona o ser voluble, no sé, las sombras que cada quien pueda tener. ¿Y qué me está enseñando? ¿O de qué me está protegiendo? Porque acuérdate, nuestra sombra, y es como dicen, ¿no? Es como nuestro guardaespaldas, ahí la tenemos pegada. Entonces, cuando tú la volteas a ver y simplemente te das cuenta o haces ese clic mental de decir, no es que me haga daño o que quiere el mal para mí, simplemente me está protegiendo de algo. Y es tal cual como cuando, y eso es un ejemplo como bien claro, tú estás aquí y de repente ves un león que viene, corre y corre y corre, ¿qué haces? Gritas, ¿no? O sea, grito, manoteo, corro, es mi impulso. Entonces, ahí está ese miedo. Como ese rechazo. Veámoslo como del otro punto de vista, si yo fuera ese león.
Si yo estoy viendo que tú te levantas de repente como muy empoderado, muy empoderada y empiezas a hacer ciertas cosas, a mí también me vas a dar esa vibración de miedo y es como, me tengo que defender. Claro. Entonces es tal cual como esa lucha que vamos a estar teniendo. Eso mismo pasa con nuestra sombra. Mientras yo la vea y yo le esté haciendo, manoteando, gritando y todo como para alejarla, pues también ella va a hacer lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener una lucha interna. Vamos a jalarnos los pelos. Exactamente, no vamos a ver así, ¿qué pasa? Y eso. No vas a llegar a ningún lado. Totalmente. Es bien bonita verla, aprender de tu sombra, porque es donde más información hay. Sí. O sea, imagínate sí. que aquel que va a una escuela es porque no tiene información, ¿correcto? Claro, entonces, correcto. ¿Para qué voy a la escuela? Pues para llenarme de esta información. Entonces, el hecho de voltear a ver tu sombra es literal ir a la escuela y no significa que, la escuela qué padre porque voy a tener recreo. No, porque va a haber materias, va a haber segmentos que no me va a agradar ver. Claro. Pero sin embargo, por ejemplo, aprender esa materia en particular te va a generar un buen tronco común para desarrollarte. Sí, o es necesario para subir el semestre. Exactamente. Y eso hablando en la escuela, ¿a qué voy con esto? ¿Qué tan importante sería voltear a ver nuestra sombra como nuestra herida de la infancia? Claro, es una totalmente. Sombra. Le pones el nombre de herida, pero al final de cuentas es una sombra. ¿Por qué? Porque justo eso que sufriste de niño lo estás expresando de adulto. Y hasta que tú no voltees y la veas, esa herida o esa sombra y te reconcilies con eso, no vas a poder avanzar sobre esa situación que seguramente la vida te está poniendo redundante. Sí, y totalmente es el verle y entender. A mí me cambió mucho la visión de la sombra cuando hice como ese clic de decir, es que no es que sea malo, me está protegiendo. O sea, simplemente es como visualízalo como si fuera un niño que llegas asustado. Y está asustado y no sabe ni qué hacer, simplemente es eso. Sí. Entonces, a lo mejor el trabajo sería, en una libretita, anota cuáles son esas sombras que tú conscientemente sabes que tienes. Sí, porque hay otros que... ¿No? Y en otro, haz como en un tema a lo mejor medita y visualiza y pídele al universo o a tu ser superior que te muestre todas esas sombras que tú no eres consciente que tienes. Y anótalas, o sea, tal cual de casi me di cuenta que salió esto y desde cuándo la tengo. Habla con eso. Porque muchas veces, esto hasta nos lo decía Rodrigo, es el somatic experience, trabajar con ese síntoma o con eso que está presentándose. Entonces, si yo ya sé que tengo este tema, visualízalo, cierra tus ojos y habla con eso. Decir, a ver, ¿y por qué estás aquí? Es que, mira, por ejemplo, esto de la sombra puedes caer bien en cuenta y rapidísimo de cuál es tu sombra, eso que no te gusta. Eso que no te gusta de ti. Que te avergüenza, que no quieres decir. Es que no me gusta que entre una ansiedad por comer. O sea, y me sé que entra una ansiedad y no puedo parar. Ok, esa es una sombra. Claro. Entonces, ¿cómo puedes darte? Primero es reconocerla, ok, ahí hay un tema, eso no me encanta, ok. Ponte a pensar, ¿qué representa para mí la comida? ¿Qué evento está sucediendo cada que yo empiezo a consumirla? Si es cuando estoy en familia, si es cuando estoy sola. Sí, o después un problema, después de Entonces, es nada más que voltees a verle tantito eso. Ok, tengo un tema en la comida, ¿sí? ¿Me agrada? No, porque sé que es algo que no me está generando bienestar a mí. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué escenario tiene que ver la comida? Les voy a platicar una historia que tuve. Una de un caso, el tema de la comida era porque todos en su casa se cuidaban extremadamente el tema del alimento. Ok. Y esta persona me decía, ¿sabes lo que es vivir frustrada al poder comer? Claro. Entonces, ahora que soy adulto, ¿qué dice mi subconsciente? Vámonos. ¡Órale! Be free. Sí, Aquí no hay nadie que te detenga. Y entra la culpa. Exactamente. Entonces, cuando voltea a verse y se da cuenta que no tiene que ver nada la comida, que es una situación donde fue programada, claro, una programación
a que la comida tiene que limitarse. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, bueno, ya no hay un límite como tal, el límite me lo puedo poner yo. Claro. Y es hablar con esa sombra, que sería muy similar como hablar con ese niño. Exacto, decir, ¿sabes qué? Ya no tienes que estar protegiéndote, aquí estoy yo, ya soy adulta, ya te cuido, ya nos defendemos, a lo mejor hasta el tema de ya podemos hablar cuando algo no nos parezca. Sí. Yo les comparto aquí en el confesionario que les contaba ella el día de hoy, que hoy hice consciente una sombra, ¿no? En un ejercicio que hice. Sí. Yo dije, entonces fue como bien curioso porque tal cual en la meditación visualizaba como si fuera, ¿sabes? Como, de hecho, hasta en una película, pues no recuerdo bien la película, pero bueno, es algo como que flota, no, como si fuera un fantasma, por así decirlo, pero estaba como en una piedra así, ¿no? Porque era tal cual la meditación en unas piedras y así, pero yo lo veía como así, escondido. Como escondido. Entonces, cuando ya me arrimo, me acerco y es como enfrentarte con esa sombra, era como mucha vergüenza. Entonces dije, ok, sí, totalmente me siento identificada. Entonces, cuando pregunto, ¿desde cuándo estás? Tal cual se me vino como la imagen de la primaria, que una vez corriendo me metieron el pie, me caí, se me vieron los chones, y fue como algo bien impactante para mí. Aparte era como la nueva. Aparte era nueva en esa escuela, nueva en ese salón, o sea, era la nueva de la nueva, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta y decía, claro, ahora entiendo por qué reacciono de esta manera cada vez que me siento señalada, que me siento vista, que me siento esto, claro, o sea, no quiero, y me protege de no sentirme así. Claro. Entonces fue algo que dije, ay, no manches, sí, o sea, la vi y dije, hasta me dio como cositas, ¿sabes? De como, ay, no, ya, tranquila, ya. Entonces es el tema de que puedas integrarte con esa sombra o esa sombra contigo. Tal cual, si estás haciendo una meditación, visualiza que esa sombra se integra otra vez a ti porque es parte de ti. Sí. Entonces porque siempre las hemos quitado. Parte de tu historia. Exactamente. Y gracias a esa sombra aprecias algunas otras cosas que has vivido, aprendes otras cosas que has vivido y eres la persona que eres en este momento. Esto que estás diciendo es súper fuerte. La sombra no viene a hacerte daño. Claro. Viene a pulirte. Sí. Obviamente es como... Venimos como ese diamante en bruto. Ándale. Ajá. El diamante negro. Ajá, ¿no? Ándale, el diamante negro que conforme vamos viviendo experiencias que obviamente no son gratas, se convierten en esta sombra, pero estas sombras de cuenta que nos va puliendo, va diciendo, no te preocupes, aunque te estoy raspando y te estoy quitando una capa de herida a ti, va a ser para algo bien. Sí. Y aquí, ¿qué pasa? Al momento de estar viendo las sombras, literalmente brillas. Sí, claro. O sea, justamente esto donde tú quieres estar, que es en la vuelve parte tu de la aliada. luz y todo, ajá, ahí está. Además, fíjate, Ángeles, que nosotros que trabajamos esta terapia de liberación emocional, es lo mismo. Las emociones atrapadas son esos momentos de sombra que has tenido, que se han quedado en tu cuerpo. Yo lo que les digo, no están en tu cuerpo para hacerte, no fue la intención que te hicieran daño. Exacto. Se quedaron atrapadas en tu cuerpo esas emociones porque en ese momento no sabías cómo reaccionar a eso. Fue algo tan fuerte, pues sí, no tenía una herramienta de sentirme yo. ¿Cómo sobrellevo esto en este momento? Entonces, esa emoción te permitió a ti, por ejemplo, la vergüenza, que te invadió ejemplo, la vergüenza a ti te permitió poder levantarte y volverte a sentar en tu silla y tomar atención a la clase. Claro. ¿Sabes? O sea, como meterte a esa cuevita y decir, no pasa nada, todo está bien, nadie me está viendo. Sí, entonces, cuando media escuela se vio y se ríe. Pero fue la forma en que tú te pudiste levantar, te protegiste. Entonces, totalmente. Definitivamente las emociones vienen a hacer exactamente lo mismo. O sea, te han protegido para que entonces te alejen de situaciones muy similares. Totalmente. Cuando las observas, entonces dices, ya te entendí. Sí, y siempre una sombra es una herramienta que tienes ahí para crecer más. Sí, es un completamente. Mientras más la quieres meter abajo de la mesa, esa sombra más va a querer salir. Y sale hasta en la sopa.
mientras tú la veas, la reconozcas y digas, ok, trabajo con ella, ya esto, no tiene la necesidad de hacer circo, maroma y teatro para que tú te sientas, para que tú lo veas o para que tú reacciones, sí. Porque ya me estás viendo, porque ya me volví a integrar contigo, que esa es como la finalidad, y ya creciste gracias a esta experiencia. Es que no, es definitivamente, Ángeles, porque no va a haber un buen trabajo si no viene desde el agradecimiento. ¿Y por qué yo voy a agradecer algo? Por una experiencia que no ha sido favorable, exacto, que no ha sido grata. Entonces, y aprendes. Obviamente, cualquier meditación, cualquier grupo de, ¿qué será esto? Que usar aceites, todo lo que hemos recomendado en nuestros podcasts, ese ya es la forma de salir, de cómo trabajo, claro, mi sombra. Al final de cuentas, son sombras, esas áreas que tengo que trabajar, y utilizo esas herramientas para impulsarme a mayor, claro, mayor luz, mayor crecimiento. Por decirlo, iluminación no significa que acá nos vaya a caer el rayo, no, sino la iluminación es hablándolo en el tema de comprensión, o sea, me es más comprensible y más claro el por qué yo reaccionaba así. Más claro. Me vuelve más y claro. Aparte, deja tú, te haces responsable. Hablamos de la responsabilidad también. Entonces, si tú quieres trascender algo, 1, lo veo, me hago consciente, pero 2, me hago responsable de eso. Sí. O sea, de nada me sirve el saber que aquí me van a multar y yo sigo estacionándome ahí, aunque yo ya sé, y entonces como, ¿por qué me estás multando si yo ya sé que hay? Pues sí, pues mueva su carro, señora. Si ya sabe, muévalo o haga algo distinto. De igual manera esto. Entonces sí, la veo, la reconozco, pero empiezo a trabajar con ella. Sí, además que estamos hablando de sombras que pueden ser como muy observables, sí, muy visibles, claras. Que bueno, como la que tú nos platicaste fue a través de meditación, sí, ¿no? Sí, que la viste. Eso es una forma de poder contactar, identificarlo, con qué sombra, cómo la estás viendo, cómo la estás visualizando, como dice, hablando de Rodrigo, nuestro maestro de leyes biológicas. Él dice, empiecen con imaginería. Sí. No es que ya para pronto que conectes, estoy viendo. Tranquilo, imagínatelo. A ver, si tuvieras que imaginarte tu sombra, ¿cómo te la imaginarías? Sí. O sea, Godzilla, o tal Exacto. vez... una bola negra. ¿Cómo te la imaginas? Sí. Ok, ya tienes la imaginación, sí. ¿Qué te hace sentir eso? ¿A qué recuerdo te lleva? Y entonces te das cuenta que estás les vas información. Deshebrando el pollo. Exacto. Y entonces vas a decir, canijo, o sea, ¿cómo es que por usar mi imaginación llegué a este recuerdo? Pues aquí Carl Gustav Jung nos decía que el inconsciente siempre se está expresando. Totalmente, totalmente. Es que le toques la puerta y te lo va a mostrar. Totalmente. Ábrete a eso. Ahorita que comentas eso, recordé en este ejercicio que hicimos en el grupo, una señora, ahorita recordé, no voy a decir ni nombre ni nada, pero ella, su sombra, cuando hizo la meditación, vio a su mamá. O sea, para ella la sombra la proyectó como su mamá. O sea, tal cual. Entonces, digo, de ahí se fue como deshebrando más y más y más, pero es verdad, o sea, no únicamente es como algo negro, algo, ¡ay, qué miedo! No, a lo mejor en el tema meditativo puedes decir, híjole, mi sombra es mi mamá, mi sombra es mi papá, mi sombra es mi mejor amiga que tuve 20,000 años, no sabemos. Mi sombra fue mi primer novio, fue el abuso que tuve. Exacto, entonces ahí sí que es muy personal. Sí. Y cada quien, y yo tal cual les comparto, cada vez que hagas como ese tema de introspección para reconectar con tu sombra, siempre como tirar esa preguntita o ese cuestionamiento o esa frase, que me muestres lo que yo estoy preparada para ver. Que no me muestres nada de y que yo pueda trabajar. Es como tal cual como lo de liberación emocional que ahorita lo mencionaste. Yo siempre les digo, va a salir lo que tú estás listo y preparado para sacar. Punto. No le vamos a escarbar a nada que tú no estés listo, a nada que te vaya a causar peor cosa, sino a lo que estés listo y que tu cuerpo y tu alma y tu ser y tu consciente, inconsciente, subconsciente digan, ya está. Ahorita sí estoy bien para hacer esto. A ver, o sea, trabajar la sombra no es, ahorita te frío un huevo. Bueno,
Pues no, en el, porfa, dos. no en el sentido figurativo. Sí, O sea, rápido. es real, o sea, Sí. trabajar la sombra es un mega Sí, trabajo. sí. O sea, Y es choqueante. es tocar tus Sí, las fibras más oscuras y profundas que tienes. tu caja de Pandora, Sí. o sea, esa caja donde has metido los monstruos, lo más Sí. denso y oscuro, que era así como se dijera, ¿no? Imagínate que pudiéramos leernos la mente, Sí. que no pudieras saber de ti, Sí, o que claro, pudieras saber de mí. total. Dices, Sí, ah, bueno, eso. ok. Justamente eso que tú dices, lo tengo bien guardado, Sí. esa es tu sombra. Sí. Obviamente, no va a ser un trabajo sencillo, Sí, pero te invitamos a que a empieces. que empieces, a que digas, vale, ¿por qué? Porque lo único que va a pasar es que te va a alivianar la vida, Y te vas va a a sentir alivianar más, las experiencias, le vas a hacer un bien a todo tu clan. Y a tu cuerpo, y a ti. a tus descendientes. Sí. Vas a tener un tema de conversación en tu grupo de decir, ¿saben qué? Sí. Me di cuenta de esto, o sea, Sí, si alguien más está reconozco pasando esto. por, ajá, o sea, de verdad, Sí, te va a el ayudar cambio en muchísimo. uno genera un cambio Sí, en todo, resonancia en todos, resonancia en todos. completamente. Como el episodio que platicamos de Reiki De Karuna, Reiki, sí, véanlo. para que lo es vean. exactamente igual. El trabajo que hace el terapeuta con Reiki Karuna impacta también Sí. en los demás. Entonces, de verdad. Sí, de hecho, hablando hacerlo ahorita es de bien padre. Reiki, el símbolo de Halu es trabajar con esos sombra. miedos, con la sombra. Ah, que nos ponga Entonces aquí lo puedes Sandrita trabajar y pues te dejamos de tarea que analices, que hagas Chan, 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 consciente chan, chan. esos miedos que a lo mejor son bien claros, pero que también te vayas metiendo un poquito a poquito en esos que están ahí como con telarañitas. Por lo menos están y ahí todo. a la vista. Exactamente, Empieza con eso. totalmente, y cuéntanos cómo te va, si requieres sí. a lo mejor ese acompañamiento Un apoyo ya o un terapéutico. apoyo, pues nos puedes buscar, Así busca a quien tú quieras y con quien tú sientas esa confianza de decir, quiero trabajar este tema con esa persona, no necesariamente tenemos que ser nosotras, Así es. siempre es con esa persona que tú hagas ese clic. Y recuerda, el proceso es muy personal, puede ser que a mí me fue muy mal, puede Sí. ser que a ti te fue maravilloso y tú no tuviste nada de epicrisis, pero es muy personal. Pero ¿cómo lo vas a saber? Hasta que lo haces. Sí. Si no lo vives, si no lo haces, difícilmente vamos a identificar Y el si por la qué. quieres seguir evadiendo, también bien por ti. Sí, O sea, está bien. este, y todos tenemos un momento. ajá, y o si sea, no es nuestro momento, no es nuestro momento. Date, y está bien, también. date permiso de que se dé, Sí. date permiso de decir, pues, todavía Como esa no, tolerancia con uno mismo no me interesa, no quiero, no me muevan mis Si estas fichas no me las muevan. Bueno, Es o sea, ese es el libre albedrío, ¿no? Es la primera ley que está, que Dios nos entrega. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotras o cualquier persona de decir, tienes que ver tu sombra? No, o Sí. sea, la verdad es que esta es una invitación Sí. a observarte y que hacer este trabajo es Sí, maravilloso, totalmente. es súper Te lo trascendental. recomendamos Recomendado, mil. Sí, y recuerda que puedes escucharnos y vernos. Sí. Estamos en Spotify para que nos escuches. Y estamos, YouTube, para que nos veas y escuches. sí, exactamente. En Instagram, en TikTok y en Facebook. Para que Subimos sigas mucha nuestras información redes, con así es. muchos tips súper buenos, rápidos, Sí. pares biomagnéticos, un poquito de terapias, para que puedas estar como más en contacto y trabajo continuo en ti mismo. Sí, está padrísimo. La verdad es que navega un poco en nuestras redes. Si te gustó este episodio, compártelo. Dale like, llévaselo a alguien, mándaselo a alguien. Activa esa campanita Sí, para que cada episodio nuevo Te llegue notificación de que ya está un video para que te pongas ahí bien al tiro con cada uno. completamente. Y pues nada, muchísimas gracias, Tai. Sí, gracias, Ángeles. Muchas gracias a ti por Nos vemos en el acompañarnos y nos próximo vemos. podcast. Bye, bye.